Febrero de 2026, una fecha que seguramente quedará marcada a fuego en la historia industrial de Europa. Los gigantes del automóvil, esos que definieron el siglo XX, de repente se tambalean. Estamos, sin duda, ante un punto de inflexión histórico, y en los próximos minutos vamos a desgranar las claves de esta caída monumental. Y todo, absolutamente todo, estalló con este número, menos 49%. Esa fue la brutal caída en el beneficio neto de Mercedes-Benz en 2025. Pero esto no es solo una cifra en un informe financiero, ¿eh? Es el primer temblor que anuncia un terremoto, el catalizador que ha puesto en jaque a la industria de todo un continente. Así que claro, esta es la pregunta que ahora mismo resuena en todos los despachos, desde Bruselas hasta Múnich. ¿Estamos viendo el golpe de gracia a una hegemonía que dábamos por sentada? Pues para entenderlo, vamos a tener que hacer una especie de autopsia a este colapso. Empezamos por el principio, por el paciente cero de esta crisis, Mercedes-Benz. Vamos a analizar qué falló por dentro para que todo un símbolo de la ingeniería alemana llegara a esta situación tal límite. A ver, fijaos bien en este gráfico porque aquí está una de las claves. Mientras el mercado mundial de coches eléctricos crecía a toda pastilla, un 20%, las ventas eléctricas de Mercedes se hundían casi un 9%. O sea, no es ya que no crecieran al mismo ritmo, es que iban en dirección contraria. Un fracaso, vamos, estrepitoso. La estrategia de la compañía, sobre el papel, sonaba muy bien. Vender menos coches, pero más caros, más lujosos. El famoso valor sobre volumen. El problema, pues que la realidad les dio un buen bofetón. Acabaron con un margen operativo de apenas el 5%. Pero si esos son números de un fabricante generalista, no de una marca de lujo. Es como intentar vender exclusividad a precio de oro con la rentabilidad de un coche utilitario. Y lo peor es que el futuro no pintaba nada mejor. Las previsiones para 2026 eran, la verdad, desoladoras. Los ingresos no crecían y los márgenes podían caer hasta un mínimo del 3%. La compañía entraba en una fase de fragilidad extrema, porque el problema, como vamos a ver, era mucho más profundo de lo que parecía. Aquí es donde la historia se pone interesante y se hace mucho más grande, porque mientras Mercedes lidiaba con sus propios demonios, una fuerza externa masiva estaba redibujando por completo el mapa mundial del automóvil. Pasamos a la segunda parte de nuestro análisis, al factor que lo cambió absolutamente todo: China. Un país que pasó de ser el motor de beneficios para los europeos a convertirse en un campo de batalla donde estaban sencillamente condenados a perder. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, hay que ver esto. Históricamente, China era el pulmón financiero de la industria alemana. Llegó a generar hasta el 40% de sus beneficios. Era su gallina de los huevos de oro. Pero en 2025, de repente, ese pulmón dejó de respirar. Y aquí se ve de maravilla cómo lo hicieron, porque no fue una competencia normal, fue una estrategia de tierra quemada. Los fabricantes chinos controlan toda la cadena, desde la mina de litio hasta el último chip, y esto les da una ventaja de costes estructural de un 30%. Con ese colchón pueden bajar los precios a unos niveles que, para cualquier competidor europeo, suponen pérdidas millonarias. Es una guerra que no se puede ganar. Y ojo, porque no es solo una cuestión de precio, es un cambio cultural. El consumidor chino ya no aspira a tener el logo alemán en el capó. El Guochao, que es una especie de orgullo por lo nacional, y el hecho de que sus coches son tecnológicamente superiores en software y conectividad, pues ha hecho que la percepción de lo que es lujo cambie por completo. Si pensamos que esto es solo un problema de Mercedes, estamos muy, pero que muy equivocados. La onda expansiva estaba golpeando a toda la industria. Vamos a ver cómo se estaba extendiendo el contagio. Porque, como decíamos, esto no es un caso aislado, es una crisis de todo el sistema. El virus se ha extendido por toda la cadena de valor, desde los grandes conglomerados hasta el último proveedor que fabrica tornillos. Esta tabla es como una radiografía perfecta de la situación. Mercedes, como ya vimos, se desploma. BMW parece que aguanta mejor el tipo, gracias a una estrategia más flexible. Pero ojo, sus ventas de eléctricos apenas crecen un 3,6%. Y luego está Stellantis, un colapso financiero de 20.000 millones de euros en pérdidas. Una catástrofe que demuestra que la fragilidad no es de una sola marca, sino de todo el sector. Y claro, la crisis se ceba con la base industrial. Una encuesta de la Asociación de la Industria Automotriz Alemana revela un pánico absoluto. La inmensa mayoría de los proveedores está recortando inversiones y empleos en Alemania para llevárselos fuera. Es una fuga de capital y de trabajo sin precedentes, un vaciado industrial en toda regla. Y con todo esto llegamos al núcleo del problema, a la razón fundamental por la que Europa está perdiendo esta guerra. Y no es el metal, no es el motor, es el software. Este es el nuevo paradigma. La nueva forma de entender un coche. Ya no es una máquina, es un dispositivo, un ordenador con ruedas.
Su valor y sus funciones ahora se definen por el software, que se puede actualizar y mejorar constantemente. Quien controla el código, controla el coche. Punto. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Los fabricantes europeos son maestros en doblar el metal, pero no tienen ni idea de escribir código. Son genios de la ingeniería mecánica, pero han fallado estrepitosamente en la transición para convertirse en auténticas empresas tecnológicas. La consecuencia es esta rendición tecnológica en toda regla. Como no han podido desarrollar su propio software, se han convertido en meros ensambladores de hardware para gigantes tecnológicos extranjeros. Mercedes depende de Google, BMW de Qualcomm y lo que ya es el colmo de la humillación, Volkswagen, del gigante chino XPeng. Han entregado el cerebro de sus coches. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la encrucijada existencial en la que se encuentra ahora mismo Europa. El futuro de su industria se está decidiendo y parece que solo hay dos caminos posibles. Por un lado, tenemos el escenario museo. ¿Qué significa? Pues que Europa se cierre, proteja sus marcas de lujo como si fueran piezas de museo, pero ceda al mercado de masas y el liderazgo tecnológico. El resultado, un declive industrial y millones de empleos perdidos. Por otro lado, está el escenario del Airbus del automóvil, una colaboración radical entre países y empresas para crear campeones europeos en baterías y software, apoyada por una política industrial valiente y decidida. La elección está sobre la mesa. Lo que decidan los líderes políticos y empresariales en los próximos meses va a definir si Europa sigue siendo una superpotencia industrial o si su legendaria industria automovilística acaba, simplemente, en los libros de historia económica. La pregunta de momento queda en el aire.